Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esto es Comedia con Damo y hoy te voy a explicar la teoría configuracional. Así que vamos con la intro y te la cuento, dale. Bueno, esta teoría está muy buena y tiene dos definiciones, o sea, se puede abarcar desde dos ángulos diferentes y acá vas a ver las dos definiciones y también ejemplos para ambas definiciones, porque acá soy un crack, te doy todo servido para que aprendas un montón. La primera definición, que es que yo configuro ciertos elementos de la comedia para que el resultado final de la escena sea mayor. Quiere decir aumentar el impacto de la risa, aumentar el nivel de la comedia. Entonces vamos a ver ahora una escena que es la vida de Brian y los Monty Python, es la escena de la lapidación y después la comentamos. Dale. Matías, hijo de Deuteronomo de Gad. ¿Digo presente? Sí. ¡Presente! El Consejo de Ancianos te ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y por tanto de blasfemia. Se te condena a morir lapidado. Había cenado bien y le dije a mi mujer, ese bacalao es digno del mismo Jehová. Solo dije eso. ¡Blasfemia! ¡Sí, la hemos oído! ¿Hay alguna mujer aquí hoy? Continúo. En virtud de la autoridad que me ha sido otorgada... Ay, sin precipitarse, que aún no hemos empezado. ¿Quién ha sido? ¡Esa! Creí que ya había que empezar. A la última fila. ¿Por dónde íbamos? Oiga, yo no creí que era blasfemia decir Jehová. Estás empeorando las cosas. Empeorándolas, es que pueden estar peor. Jehová, Jehová, Jehová. Te lo advierto, como vuelvas a decir Jehová. A ver, ¿quién ha sido? ¿Has sido tú? Sí. Atrás. Es que dijo usted Jehová. ¡Basta! Ya está bien, que nadie tire una piedra hasta que yo toque este pito. ¿Entendido? Aunque, y esto que quede bien claro, aunque alguien diga Jehová. Buena puntería. Bueno, muy bien, entonces en esta escena vemos un montón de pequeñas acciones que ayudan a que la escena tenga más impacto humorístico. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Vamos a ir punto por punto. Vemos una actitud rara del condenado. ¿Sí? Un condenado no tendría esta actitud. Bien. Después vemos la repetición. Como vimos antes, el concepto de repetición tiene gran impacto en la comedia. Y acá todo el tiempo se repite la palabra blasfemia. Entonces ya ahí, por solo repetir un concepto, una palabra a lo largo de la escena, ya genera risa, genera comicidad. Luego tenemos mujeres vestidas de hombres, ¿sí? Y también que lo hacen visible a la escena, ¿no? Que ponen la voz finita, hablan como su voz y después ponen la voz grave, ¿sí? Ya lo hacen explícito esto, que son mujeres vestidas con barbas de mentira y vestidas de hombres, ¿sí? Después tenemos el comportamiento general de la multitud, ¿sí? Se comporta como si fueran niños, ¿sí? Luego la falta de establecimiento claro al momento de tirar las piedras. No queda claro, ahí hay una confusión. Y finalmente tenemos la piedra gigante, ¿no? Que actúa como gag para finalizar la escena. Entonces miren la cantidad de elementos que hay en una escena que configurados, puestos en orden, todos juntos en una escena, potencian la risa, la comicidad. La otra definición también que se podría también analizar es la conexión de elementos dispares o incongruentes. ¿Sí? Yo en una escena tengo diferentes elementos que a primera vista no coincidirían entre sí, quedarían un poco raros. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora una escena donde se pueda ver esta definición de la teoría configuracional. Ahora apartaos, digno adversario. No es más que un arañazo. ¿Qué decís? ¿Os he cortado un brazo? No, no es cierto. Entonces, ¿eso qué es? Heridas más graves he sufrido. ¡Mentís! ¡Cobarde!
La victoria es mía. Gracias os doy, señor, porque en vuestra miseria... ¡Vamos, luchar! ¡En guardia! Vive Dios que sois valientes, señor, pero la victoria es mía. Ah, os rendís, ¿eh? ¿Cómo? Ah, voy a vengar esta ofensa. ¿Qué dices? Venid aquí. ¿Qué haces, desangrarte sobre mí? Soy invencible. Bien, ahora me toca a mí. Vamos, Patsy. Ah, con que sí, con que huyes. Eres un cobarde. Vuelve aquí, desgraciado, que te voy a destrozar. Te destrozaré a mordiscos. Entonces justamente acá estamos viendo al caballero que le están pegando sablazos, ¿sí? Y el hombre dice, no, no es nada, es solo un rasguño. Ahí hay una disparidad, porque obviamente le están cortando todos los brazos, las piernas, ¿sí? A espadazos, y el hombre dice, no, no es nada, tranquilo. ¿Sí? Esa disparidad justamente es lo que causa el hecho cómico, la risa, la carcajada, que esto sea buenísimo, ¿sí? ¿Cómo se configura una escena de tal magnitud? Primero tenemos que configurar y determinar qué elementos de comedia vamos a elegir, cuáles son los gags y configurar todos los elementos. Luego hay que darle el orden, ¿sí? Si van todos los gags, todos los chistes, digamos, por así decirlos, juntos, sin un orden, todo, la escena es un caos y no se entiende nada. Por eso hay que elegir qué elementos, darle un orden, determinar el grado de exageración o de sutileza de cada uno, determinar dónde está puesto el foco de la audiencia en cada momento, y después se tiene que revelar la configuración para dar como resultado una escena de alto impacto cómico. Este tipo de humor, este tipo de configuración, ¿no? Está bueno porque genera siempre sorpresa, ¿sí? Se puede aplicar a gran variedad de escenas y tiene como un enriquecimiento cognitivo, ¿sí? Porque ayuda al cerebro a pensar en varias dimensiones, ¿sí? Capaz que un chiste empieza y se desarrolla al final y hay varios chistes en medio, entonces la persona tiene que ir procesando diferentes niveles de humor en este tipo de escenas. Y después puede traer como consecuencia negativa quizás que si estos elementos no están bien puestos entre sí, puede generar confusión y por lo tanto no puede generar el impacto que queremos en la comedia. Antes de ver ahora el otro ejemplo, te voy a pedir que te suscribas al canal porque es muy importante para saber si tengo que seguir escribiendo sobre comedia y qué temas de la comedia te interesan para que yo pueda generar los videos y ya orientarlos a las necesidades de este canal, ¿sí? De la comedia. Bueno, vamos a ver ahora una escena de Airplane y lo comentamos. Both pilots. Can you fly this plane and land it? Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. Entonces acá tenemos el chiste de la incongruencia de los elementos dispares, es Shirley con Shirley. Shirley, perdón mi pronunciación, pido perdón. Shirley, que es seguramente, y lo otro es Shirley, que es un nombre propio. Entonces acá hay un elemento dispar, que es justamente lo que ocasiona gracia, lo que ocasiona la diversión, el chiste, el efecto humorístico. Ahora te toca a ti. Quiero que me pongas en los comentarios todos los elementos que tú ves en esta escena que hacen que la escena tenga alto impacto humorístico. Qué silencioso está todo. Sí, demasiado. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Allí está. Striker lleva demasiada velocidad. Lo sé, lo sé. 700 y sigue bajando, 675, 650, 625, se mantiene, está... ¡No, no, baja, ha bajado! ¡Que todo el mundo se coloque en posición de emergencia! Striker, recuerde usar los frenos de emergencia y los pulsadores de ignición. ¡Qué putada! ¡Cuidado, levante la nariz! ¡Viene hacia nosotros! Cuidado con el viento de lado. Preparado con los frenos. Será la izquierda muy inclinada. Entra dando bandazos. Mantenga la vista al final de la pista. No baje tanto, maldito.
¿sí? Mirala de vuelta, retrocede el vídeo, mirá la escena y escribí qué elementos ves que ocasionan gracia en esta escena y la hacen una de las películas más icónicas en la comedia. Así que nada más por hoy, te leo. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¿En dónde va a ser si no? Acá, en Comedia con Damo. Muchas gracias y hasta luego. Chao, chao.